Hola, mi nombre es Maya Gevileya y soy bailarín, bueno, soy artista escénico, también me dedico a la ilustración y como se está acercando el mes del orgullo, estamos a finales de mayo, me apetecía hablar de algunos de mis temas favoritos, que es básicamente, bueno, me encanta el ballet, me desarrollo por el ballet y quería, bueno, aparte de hacer una pequeña reflexión sobre, bueno, el arte del ballet, quería enfocarlo a la diversidad. En mi caso, una de mis diversidades es ser una persona trans, bueno, soy una persona trans no binaria y, y bueno, también quería hablar un poco de otro tema interesante, y es que, bueno, al ser una persona autista también quiero tratar ese tema. O sea, quiero hablar este vídeo trata básicamente, como el título indica, de la diversidad en el ballet clásico, que pues es un arte muy antiguo y bastante cerrado en algunos aspectos, pero para algunos de nosotros bastante maravilloso. Pues bueno, lo primero, yo voy a hablar de mi experiencia personal. Voy a evitar dar nombres a las figuras más controvertidas un poco de mi recorrido. Voy a intentar también, pues, que no se haga pesado el vídeo. Y, particularmente que, bueno, hablo un poco de mi experiencia personal, y aunque quizá pues hable de la experiencia un poco de otras personas, es lo que yo he visto. No todas las experiencias son iguales, para nada. Pero si esto suma a alguien, inspira a alguien, ayuda a alguien, me alegro, honestamente, en mi meta, aparte de compartir algo que, bueno, que a mí me interesa, que me concierne y que siento que puede ser un tema bastante interesante a tratar, la verdad. Pues bueno, en principio yo siempre he estado bastante conectada al mundo del ballet. A mí mi madre me enseñó acerca de este arte, como de muchos otros, porque a mí se me crió en la cultura de la aculturización. Se me explicaron muchos términos, vi muchos cines desde que era muy pequeña, y siempre me ha gustado muchísimo la música y me enseñaron pues la disciplina artística del ballet. Es cierto que aunque me compraron bastantes útiles de danza y tal, mi familia no me llevó cuando era pequeña a clases de danza. Sin embargo, empecé en teatro con 9 años, ya que, bueno, había una conocida de mi madre que impartía clases en mi pueblo, porque era una actriz profesional que se había criado en la zona, y para cuidar de su madre pues se vino a vivir al pueblo y empezó a dar clases allí. Y yo iba 2 o 3 días en semana. O sea, sigue siendo una de mis artes favoritas, pero es cierto que actualmente me estoy especializando en el ballet. De hecho, pues yo estuve también haciendo un poco de gimnasia rítmica, siempre me estuve activa, siempre bailaba muchísimo en casa. Como tal, en el ballet empecé mi primera toma de contacto seria, recibiendo a lo mejor de vez en cuando alguna clase así, a nivel online, investigando un poco por mi cuenta, con 15 años, como no sé si acabo de mencionar, pero... Y, y aunque a mí me encantó, pues en mi casa no había la economía. Yo intenté varias veces acudir a una escuela de ballet, no se me facilitó, no se pudo en casa, no respondíamos con una economía pues lo suficientemente buena, y sí fui a clases de teatro y tal. Eran unas clases bastante económicas, y bueno, era en el pueblo, estaba a unos pasos de mi casa, no era muy difícil, aunque luego de ya más de adolescente me mudé y estuve en una localidad en la que sí había clases de ballet. Yo, por lo poco que pude investigar, no me gustó el ambiente que hubo. No voy a dar nombres, no voy a especificar nada, pero igual yo soy una persona que ha pasado por procesos de bullying, he pasado también por procesos de, bueno, de algo más que bullying. He tenido bastantes problemas en mi adolescencia. Muchos de ellos he descubierto ya de adulte, que han sido achacados al autismo. Eh,
muy posiblemente. La gran mayoría, porque es una condición neurológica. Y bueno, ahí, bueno, pues yo pensé no en mi ambiente. Continué con las clases de teatro, que también tenían un ambiente bastante complicado, pero aún así fui compaginando y fui aprendiendo un poco ballet por mi cuenta. Y cuando dejé esas clases de teatro, ya estaba entrando casi en la universidad, fue en mis últimos años, ya en mi último año de instituto, empecé a investigar clases tal, y cuando ya estaba emprendiendo mi camino en la universidad empecé a ir a clases de ballet y hacía teatro así pues más de vez en cuando, cuando tenía charlas y tertulias con otros actores, tal, investigaba, estaba siempre al pendiente de los métodos teatrales, de técnicas, de tema castings e incluso, pero ya me decidí por empezar a especializarme en el ballet, que era una de mis disciplinas favoritas. O sea, tengo 11 años de práctica en el teatro y quería pues tener más practicidad, más nivel en el ballet, que era un territorio prácticamente inexplorado por mí. No de forma, digamos, más consciente, más, ¿cómo decirlo?, más constante. Así que empecé a ir a clase, fui a una pequeña escuela de barrio, eran unas clases bastante económicas, no me costaba tanto pagarlas. Yo normalmente, como mi madre era artista, siempre se ha dibujado mucho en casa, me costeaba las clases haciendo ilustraciones, haciendo dibujos, haciendo comisiones, hacía también cómics y de ahí pues era un bucle, ¿no? Me iba sacando a lo mejor algo de dinero para pagar unas clases, de vez en cuando me compraba materiales, tal. Luego empecé a dibujar también en tableta y bueno, yo básicamente empecé en una escuela así de barrio. Las clases las daba una chica que estaba haciendo danza contemporánea en el Conservatorio de Córdoba y, y fue una clase, una buena primera toma de contacto. Yo también he estado viviendo en Santiago de Chile y allí es donde más me he expandido, artísticamente hablando. He tenido clases en una academia así pequeña, tal, pero sentí que se me quedaba un poco corta, tal, además empezaron a meter punta a alumnas que no estaban preparadas, alumnas a lo mejor con sobrepeso, pero que no tenían la suficiente tonificación muscular. Luego había alumnas que eran ya a lo mejor muy mayores, pero aún así no las veía suficientemente tonificadas, y aunque fue un aprendizaje así corto, simplemente hacíamos un par de pliegues y de cosas, cuando empezamos ya a bailar en punta, yo una vez sentí que estuve a punto de lesionarme y fue como dejé la punta, me fui con un profesor, aquí es donde empezaron los problemas, porque yo, digamos que cuando ya estaba empezando a tomarme en serio el tema del ballet, yo ya había salido totalmente del armario como persona no binaria. Salí del armario como persona no binaria con 16 años. Y justo ese año es cuando yo estaba empezando a hacerme los exámenes, estaba empezando a tratar de ir a terapia para poder tener mi diagnóstico de autismo, que era un diagnóstico que sospeché haber tenido toda mi adolescencia, básicamente. Y bueno, esta persona, aparte de ser extremadamente capacitista, este profesor, no voy a dar su nombre, era extremadamente capacitista, hacía bromas que eran inadecuadas con cuerpos de artistas, a mí misma me hizo la broma de que yo con estas tetazas no iba a poder ser una persona no binaria, que yo era una mujer y que yo si bailaba era una bailarina. No nada diferente a eras una bailarina, tienes tetas. Me hizo sentir súper incómoda. De hecho, yo no me quiero meter en esa polémica, pero es cierto que algunos compañeros señalaron que tenía un comportamiento inadecuado con más personas y temas que no me atrevo a tocar porque en ese caso no me incumbieron. Yo hablo desde mi experiencia. Y sí siento que, o sea, era extremadamente capacitista con el tema del TEA. Me dijo que yo no tenía que decir que era TEA porque si no me lo iba a acabar creyendo, que era imposible que yo lo fuera,
que las personas autistas no bailaban, que podía afectar en su rendimiento, en fin. Era una persona muy purista de la danza, llegó a hacer comentarios como que las bailarinas negras no hacían nada en las compañías porque se veía muy fea una bailarina negra en el Lago de los Cisnes. Igualmente yo tenía compañeros que practicaban danza, le reían las gracias, incluso eran amigues de él. Gente, por cierto, que era de la comunidad LGBT. Todas estas personas eran cis, todas. Bueno, o al menos lo que decían al exterior. O sea, yo tenía la impresión, incluso cuando pregunté pronombres y tal, bueno, en principio todos eran cis. Y es cierto que sí tenían orientaciones sexuales diversas, lo cual siempre se ha respetado y es algo como un poco más fácil de esconder que ser una disidencia a nivel identidad. Pero claro, estas personas, bueno, yo sí tenía una compañera que sospechaba que era una persona no binaria, pero no hablaba del tema, claro. O sea, era algo que, bueno, decidió llevar más privado. Pero sí, tenía alumnos que además eran amigues de él y tal, y bueno, incluso montó una compañía. Y yo con el tiempo tenía una relación muy estrecha con este profesor y más pensando que era una persona de mente abierta, me humillaba mucho por mi nivel. Porque yo es cierto que era una academia en la que entrenaban profesionales y yo decidí meterme bajo mis propias circunstancias un poco a esta academia y aprendí un poco Billy Elliot, como fijando un poco de lo que los demás hacían. Y empecé pues a eso, a practicar con ellos y estuve varios meses y al principio el profesor estaba muy atento, tal. De vez en cuando hacía bromas un poco humillándome y cierto que no me sentí humillado a nivel público. Bueno, realmente sí. Me humillaba más por suerte cuando hablábamos de tú a tú, pero es cierto que una vez me dieron muchísimas ganas de llorar de un comentario que me hizo delante de todo el mundo, básicamente diciendo que yo estaba gordo, que tenía unas piernas asquerosas. Prácticamente para lo que él me quería decir era que yo, y entendí el mensaje, necesitaba muscular más, y es cierto que a mí no se me había como tal enseñado nunca eso. O sea, yo entendía que el ballet, como cualquier persona de a pie que a lo mejor no tiene tanto contacto con el ballet, que tú a lo mejor bailabas y te iban saliendo músculos, pero no como tal que tú aparte pudieras entrenar para que esos músculos salieran y así pudieras tener una técnica más bonita, más perfeccionada, fuera más fácil, fuera más, no más estética solamente, sino que también pudieras moverte mejor, que claro, que fuera un trabajo mucho más completo. Pues me lo explicó de una forma terrible y a fin de cuentas, después de unos meses como que me ignoró. Yo iba a clase y prácticamente no me dirigía la palabra. Yo me fui de esta academia, fui a una academia en la que se me respetó más mi identidad, una academia pequeña después de haber probado varias, así para ver qué metodología me cuadraba, aparte de que en el verano, en invierno en España, en verano en Chile, o sea, fue la primera toma de contacto que tuve con una academia Royal, como tal, dando clase, y me encantó. Me encantó, dije, bueno, yo creo que mi metodología es esta. Me decanté por ella y luego, bueno, estuve en una academia que como tal no estaba adscrita a lo mejor a la Royal, pero sí tenía mucha materia basada en la Royal y sí se centraba mucho en hacer el PBT, Progressive Ballet Technique, en hacer acondicionamientos corporales. Me vino muy bien, tomé mucha musculatura durante esos meses, me desenvolví mucho mejor y luego, bueno, pues volví a España y a día de hoy estoy en una academia adscrita a la Royal Ballet. Yo pretendo sacarme mis exámenes hasta tener pues eso, un nivel ya que vocacionalmente sea justificado, tener ya los exámenes que pongan que soy un profesional competente y que realmente puedo desempeñar este trabajo, puedo desenvolverme en el mundo de la danza. Y bueno, estoy súper a gusto, me gusta mucho, tengo una profesora genial
y que de hecho, bueno, yo les comenté que era una persona no binaria, que era una persona autista. A mí siempre se me respetaron los pronombres. Y de hecho, bueno, nosotros estamos preparando una gala y a mí se me preguntó directamente que cómo me llevaba con los focos, tal, que por el tema de la sensibilidad, y yo realmente, incluso hubo datos que como tal, no es que no diera, que obviamente yo voy contando con qué me siento cómoda y con qué no, pero temas que a fin de cuentas se notaba que las personas que estaban trabajando con nosotros, sobre todo, bueno, yo con quien más trabajo es con mi profesora y luego tengo algunos compis y tal, se notaba que eran personas que se habían preocupado realmente por mi bienestar. Es como, yo había hablado así un poco de que me molestaba tal, pero me preguntaron directamente que cómo me llevaba con los focos, si me podía apañar bien con la música, y les dije, bueno, es un ambiente seguro, es un espacio seguro, yo tengo mis tácticas, la luz eso sí se puede atenuar un poco bien, si no, no pasa nada, yo estaré concentrada en mi danza. Y yo personalmente, como persona autista, pienso que se pueden tener ciertas dificultades a la hora de danzar como tal. Bueno, más que dificultades, es cierto que tu entorno trate de ayudarte. Bueno, también es que soy una persona autista alto funcional, pero es cierto que si tienes un entorno seguro, si tienes un entorno en el que se cuida a los bailarines, pues es mucho más fácil desempeñar la tarea, aunque siento que no se puede tener tantas limitaciones. De hecho, las personas autistas solemos tener bastante hiperfoco. A mí me ha venido muy bien porque soy una persona que se ha enfocado mucho en esto y practico y machaco la materia todo lo que puedo. Y como persona no binaria siento que absolutamente en nada afecta mi identidad, pero eso tampoco creo que sea un pase para irrespetarla. No es para hacer comentarios como, bueno, tú puedes ser lo que quieras, pero bailas y ya. Y eso significa que da igual cómo te tratemos. No, me gustaría que me trataran con respeto, no es tan difícil, no suelo exigir nada. O sea, mi situación es esa y si me siento cómodo bien y si no, siento que, bueno, me puedo buscar otro sitio en el que bailar. Igualmente al mundo del ballet, como es un mundo muy binario, es un arte del siglo XVIII, sus inicios, y todavía está modificándose un poco. Entiendo que las obras antiguas, que Romeo y Julieta suele ser un hombre y una mujer, en compañías sobre todo en las que se trabaja el neoclásico, o compañías de ballet mucho más abiertas en cuanto a la diversidad de sus bailarines, puedan crear a lo mejor obras originales o incluso basándose en temáticas, en etapas de la historia, en mitos, y que ahí ya se pueda, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que se ha escrito, no debe a lo mejor modificarse, pero sí en obra nueva se puede meter toda la diversidad de personajes. En lo personal, mis amigues que son bailarines más diversos se han ido a lo mejor al contemporáneo, que ha sido una rama más abierta en cuanto a ética, en cuanto a cómo tratar a sus bailarines, porque bueno, es ballet y técnica moderna. Y el mundo del ballet sí ha sido un mundo más dominado por hombres y mujeres, pero es que hay personas que amamos el ballet y aún así queremos buscar espacios seguros. Yo a nivel laboral puede ser que me desarrollo mucho por el neo, porque es una disciplina muy ética, bueno, es prácticamente ballet y es cierto que es una técnica más evolucionada, pero siento que a nivel ético, a nivel a cómo trabajar con las personas que están poniendo su esfuerzo y su tiempo en esta disciplina, se pueden desarrollar más como personas, como sus identidades, sus formas de ver el mundo, que es más abierto en ese sentido. Y personalmente es cierto que, lo dicho, el ballet hay que respetarlo, es un arte que fue concebido de tal forma, pero igual hay que avanzar con los tiempos. Y lo dicho, yo realmente en ballet clásico tengo muy pocos registros de personas diversas a nivel identidad, la verdad es que muy pocas. Lo dicho, casi todas emigraron a estilos más modernos, incluso no se mueven tanto por técnica clásica de ballet, hay gente que hace jazz, hay gente que hace
que hace tapping, hay gente que hace hip hop, hay gente que se mueve por géneros incluso más urbanos, digamos, y que no se mueve por un ambiente más académico, digamos. O sea, no intento desvirtuar las danzas urbanas, las danzas de carácter, ese tipo de danzas, pero claro, quiero decir que a lo mejor no se meten en técnica más clásica, más purista, más académica en ese sentido. No quiero que se me malentienda. Y bueno, sobre referentes autistas prácticamente no tengo. O sea, no sé casi de primera mano de bailarines autistas y no veo apenas registros por internet, lo cual me ha sido bastante complicado, casi no he tenido referentes en ese sentido, pero espero que yo pudiera serlo al menos, que bueno, más que ser un ícono, llamar la atención, wow, soy bailarina autista y no binaria, mírenme todos, no, pero si pudiera inspirar a alguien, ayudar a alguien, la verdad es que me llegaría mucho al corazón. Así que realmente espero que haya gustado, que haya dado a qué pensar. Espero que haya sido útil. Me he hecho un gran monólogo en mi cabeza de cómo podía ser un poco esta conversación de yo y la cámara, o sea, la cámara y yo, claro. Y estoy un poco nerviosa y aún así espero que haya salido lo mejor posible, que no me haya dejado nada en el tintero. Igualmente, si este vídeo pues se ve tal, alguien tiene cualquier duda, lo que sea, alguien quiere que hable de algún otro tema, pues siempre soy todo oídos. Así que nada, muchas gracias y hasta pronto.